Buenas tardes, bienvenidos a una clase abierta más. En esta ocasión estamos con Clara Oyuela y realizamos esta actividad en el marco de nuestras jornadas educativas. Como siempre vamos a estar acompañando con el equipo de Aula Abierta sus comentarios a través del chat y recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal haciendo clic en la campana para recibir nuestras novedades y próximas actividades. Durante la próxima hora vamos a estar contando acerca de un experimento que hizo Clara de pasar un mes sin redes sociales y nos va a contar qué cosas fue descubriendo a través de ello. Para eso nos acompaña hoy Clara Oyuela, que es escritora, psicóloga, psicodramatista, madre de 2 niñas. Su trabajo se enfoca en el área de la psicología, tanto en educación como en la clínica. Además, ha incursionado en el ámbito de la escritura, con 2 libros publicados y uno en proceso de edición. En la actualidad forma parte del equipo de Municipio Saludable de su ciudad, donde se dedica a trabajar en temas relacionados con la salud mental, el uso de dispositivos y las redes sociales con las infancias y adolescencias. Así que muchas gracias, Clary, por estar acá esta tarde con nosotros. Una alegría saludarte y darte la bienvenida. Gracias por la invitación y por este rato de conversación. Excelente, contanos un poco cómo empezó esto de hacer este experimento, de estar todo un mes sin redes, qué te motivó, qué era lo que estabas buscando, cómo fue ese experimento. Bueno, esto arranca en el 2018 como una experiencia puramente personal e íntima, digamos, ¿no? Yo estaba atravesando en el 2018 una situación muy común en las mujeres que somos madres y tenemos hijos con problemas de sueño, que es lo que me tocó a mí con mi segunda hija, Miranda, que en su momento tenía 6 meses ella, y estaba atravesando una etapa que yo nunca había vivido, la verdad, como ser humano, esto de no poder dormir, pero no es que no podía dormir durante un día, una semana, eran meses que veníamos las dos sin poder dormir. Y en ese sentido, esta situación como fisiológica, ¿no? Tan importante como el sueño, el descanso y todo lo que eso provoca también a nivel mental, a nivel cognitivo, de poder estar en calma, tomar decisiones cotidianas, poder conectarte con tus hijas, resolver problemas, ser creativa, ¿no? Como para poder resolver estos problemas. Todo eso yo sentía que estaba trastocado en ese momento de mi vida. Y el uso que yo le estaba dando a la tecnología en ese tiempo no me estaba haciendo muy bien, la verdad. Esto de acceder a, no sé, leer las noticias de los medios de comunicación, que me angustiaba un poco en ese momento. Siempre angustia un poco, ¿no? Ver lo que te dicen que pasa en el mundo. Pero en ese momento, en donde yo estaba un poco más frágil, más vulnerable por esto emocional, no me estaba haciendo muy bien. Sumado a las redes sociales, que tampoco es que yo tenía muchas redes sociales, Instagram, ahora también, ¿no? Pero en su momento era Instagram, WhatsApp. Y entonces decido, en este contexto emocional que yo estaba viviendo, ponerle un freno a la tecnología para ver si podía encontrar esa calma que yo estaba buscando recuperar. Yo intuitivamente sabía que sí, que iba a poder lograr eso que yo quería. Entonces lo que decido es darle una vuelta de tuerca a esa decisión y transformarla en algo más creativo, algo que a mí me parecía súper motivante, que era como hacer este juego conmigo misma, porque nadie me lo había pedido, digamos. Dije, bueno, durante un mes voy a apagar el celular, lo voy a guardar adentro de un cajón y durante ese mes me voy a comunicar por email y por mensaje de texto a través de un celular muy viejo que yo tenía, que solo podía mandar mensaje de texto, en el que a lo largo de esas crónicas yo apodé mi viejo lobo de mar. En ese momento yo pude poner el pie afuera de la tecnología durante un mes, porque yo durante ese mes y durante ese tiempo estaba abocada más que nada a mis hijas, digamos, ¿no? No es que estaba con el ritmo laboral que después recupero, pero bueno, entonces decido vivir eso y digo, bueno, durante ese mes voy a escribir una crónica por día de todo eso que me va pasando. Y bueno, y esa
ese recorrido de ese mes se transforma en este libro que se llama Crónicas de una abstinencia, un experimento fuera de línea, en donde también cada capítulo estuvo ilustrado por un artista, artistas que yo valoro mucho y que le dieron esa impronta artística a algo que para mí estaba siendo profundamente literario, más que, por decirlo, científico. Después es cuando, y esto es lo que a mí me parece lindísimo, todo lo que fue abriéndose en este proceso, ¿no? De mi vida, después empecé a darle una contundencia de una investigación más psicológica y más científica, ¿no? Que es mi objetivo ahora. Pero en ese momento mi intención era darle una vuelta de tuerca literaria, creativa. No es que yo como psicóloga me puse a armar un libro de tips psicológicos de qué pasa cuando uno se desconecta o qué pasa con las redes sociales. Era una experiencia puramente creativa y personal, que de hecho si uno lo va leyendo a lo largo del libro, digamos, hay capítulos que son, por decirlo, de una asociación libre mucho más, a ver, ¿cómo decirlo? Mucho más surrealista que realista, ¿no? O sea, entonces, bueno, ese fue el disparador de todo lo que vino después. Y ahí arranca Crónicas de una abstinencia. Perfecto. Y contanos un poco qué fuiste descubriendo primero en vos misma con este mes sin tecnología, sin redes sociales. Bueno, me pareció súper interesante todo lo que me pasó, porque en algún punto no es que yo llego a alguna conclusión, y eso es lo que a mí me gustó también de lo que me pasó. Por ahí hasta hubiera sido más fácil para mí haber llegado a una conclusión, hasta te diría radical, ¿no? Porque a veces eso te simplifica un poco la vida, en el sentido de, no, esto es muy nocivo. Puedo vivir perfectamente sin el celular, puedo vivir perfectamente sin el WhatsApp. No, lo que fui atravesando, yo creo que es algo que nos pasa, me animo a decir, a la mayoría, y es esto tan complejo en el que estamos, por el que estamos atravesados, ¿no? Los seres humanos hoy en día en relación al celular, porque, claro, yo me voy encontrando con todo lo impráctico de estar desconectada, ¿no? En el día a día, en lo que es comunicación, organización familiar, organización laboral. Yo vivo en San Martín de los Andes y vivo a distancia de mis familiares, de muchos amigos, y entonces yo durante ese mes muchas veces me hice trampa, o sea, hice trampa a mi propio experimento, tuve recaídas y no me importó, o sea, lo viví sin culpa, apreté el botón de FaceTime y llamé a mi hermana que en ese momento vivía en otro país, que también tenía un bebé a la par mía, entonces le hice un FaceTime a mi hermana y le dije, estoy rompiendo el experimento, no me importa, necesito poder charlar esta mañana con vos. Y yo iba registrando todo eso, ¿no? De repente alguien me mandaba un audio al celular de mi pareja y yo le respondía y digo, no, pero esto es romper mis reglas, ¿cómo voy a estar respondiendo? Entonces todo eso se tornó como interesante, ¿no? Y divertido también. Mis familiares, mis amigos me mandaban mails y era anacrónico, ¿no? Para ellos escribirme un mail o un mensaje de texto, en donde yo respondía un mensaje de texto y el celular tenía un teclado muy viejo, entonces todas las letras me salían mal escritas, deformadas. Entonces todo lo que es lo organizativo, lo práctico de la vida, e incluso el vínculo emocional a distancia, que no minimizo para nada esa posibilidad que nos da esta tecnología, el celular, de poder comunicarnos emocionalmente a distancia, porque para mí en ese tiempo FaceTime y todas las posibilidades de conectarme con la gente que yo quiero era una forma de hogar virtual, ¿no? Y era una forma de hogar. Entonces, ahí aparece lo complejo, ¿no? Porque también empieza a aparecer todo lo otro, que es toda la parte más negativa,
potencialmente dañina, ¿no? Si es que uno no empieza por ahí a tomar conciencia de la forma en que se utiliza. Y sí, y tiene que ver con este exceso al que muchas veces nos vemos los seres humanos ni siquiera enfrentados, porque son decisiones nuestras, ¿no? De cliquear o de prender de usar esa aplicación. Pero por momentos hay una sensación de estar atrapados sin salida en este mundo tecnológico, en donde la tecnología avanza a pasos agigantados y los que estamos trabajando en el ámbito de la salud, de la educación, por momentos las estrategias para poder hacerle frente a ese avance voraginoso, por momentos despiadado parece, las estrategias que podemos encontrar parecerían ser que van más lentas, entonces siempre estamos como un pasito atrás, interrogando y cuestionando a ver cómo acompañar y cómo contener. Ese mes fue un mes lleno de matices, y eso es lo que a mí me parece interesante, por lo menos para mí, porque me parece que el mundo, nuestra humanidad, nosotros como seres humanos, lo más, a ver, lo más lógico y lo más natural, por decirlo, no mira qué loco, ¿no? Porque racional, lógico y natural, es la complejidad, es el caos, digamos. Y me parece que el mundo tecnológico y el uso del celular tiene que ver más con lo caótico y lo complejo que con respuestas lineales y simples en el sentido de sí o no al celular. Y ahí me parece que está nuestro desafío como seres humanos de poder ir encontrando formas de regular, de contener, de reflexionar, de buscar, a ver, que no es lo mismo el celular, a un iPad, a la tele, a la computadora, que cada pantalla, digamos, que con cada pantalla uno se relaciona de manera diferente, hasta la actitud corporal cambia ante cada pantalla. Entonces, es muy complejo el tema y eso es lo que yo también recorro en ese mes, ¿no? La complejidad de este tema que está lleno de matices. Y para mí fue interesante poder conectarme con eso, porque no es que tengo una actitud radical en relación al tema. Sí, quizás después de todo lo de lo que empiezo, digamos, ¿no? a recorrer en ese proceso de investigación, sí empiezo a toparme con preguntas, en algunas preguntas sin respuesta, sino que están buenas para debatir, y otras que sí yo encuentro mis propias respuestas, en donde por ahí mis respuestas tienen que ver con una contundencia y una firmeza en este tema, en donde yo ahí sí me posiciono quizás firmemente, ¿no? Y esto tiene que ver, cuando este tema tiene que ver con la niñez, sobre todo, y con la preadolescencia, y todo esto que estamos empezando a ver, ni siquiera empezando a ver, ya viendo hace un tiempo, de efectos que está teniendo el uso del celular en niños y adolescentes. Entonces, esto ya pasaría a ser quizás el tema siguiente, ¿no? de este recorrido. Porque bueno, después de haber tenido esta experiencia de crónicas de una abstinencia, un tiempo después, como profesora de psicología de un grupo de adolescentes de 16 años, yo les propongo hacer este experimento. Se los propongo no como un mes, porque obviamente un mes es imposible desde todo punto de vista, y les propongo hacerlo durante 4 días. Justo en nuestras clases de psicología estábamos viendo un tema que era el tema en relación a esta situación, a esta problemática que nos atraviesa, porque estábamos viendo el conductismo, y el conductismo en psicología tiene que ver con esa posibilidad de desaprender y de desnaturalizar conductas y hábitos que los seres humanos incorporamos a nuestra vida casi naturalmente, y cuando uno toma distancia y lo mira desde una perspectiva diferente y le pone el cuerpo, ¿no? a esa distancia, uno empieza a darse cuenta que no era tan natural y que era un hábito y que es muy difícil desaprender un hábito. Entonces les propongo, a raíz de esta teoría, salirnos de la teoría, salirnos del debate, porque está buenísimo debatir en la clase y obviamente que es súper enriquecedor, pero también la cabeza y la mente, todos sabemos que perfectamente nos puede llegar
digamos, existe esta posibilidad de autoengañarnos. Y uno en plena reflexión perfectamente puede decir, no, a mí las redes sociales no me afectan el ánimo. No, yo paso muchas horas por día con el celular, pero no me afecta. Ahora, una cosa es racionalizarlo, decirlo, y otra cosa es ponerle el cuerpo. Otra cosa es apagar el celular 4 días y ver qué pasa desde el cuerpo. Y ahí es lo interesante, de qué es lo que le pasó a estos 30 adolescentes que por primera vez en muchísimo tiempo apagaron el celular, lo dejaron en un cajón y durante 4 días vivieron una forma diferente de ser seres humanos, porque iban a la escuela y eran los diferentes, estaban ellos siendo observadores de ese mundo que ellos habitan y que volverían a habitar después de 4 días. Lo interesante de esta propuesta que yo les hice tiene que ver con que siempre se los propuse también como una propuesta del uso de su libertad. Es decir, ellos durante esos 4 días no estaban obligados a tener que comerse las uñas y los dientes y no poder prender el celular si no aguantaban. Si ellos no aguantaban más, podían prender el celular, podían entrar a las páginas que necesitaran entrar desde esa desesperación, pero lo importante era que tomaran registro escrito de todo lo que les iba pasando. Desde ese lado, era imposible que ellos pudieran mentirse a ellos mismos, ni me pudieran mentir a mí como profesora, digamos, porque era un ejercicio de honestidad y de libertad. Es decir, mi propuesta es apagar el celular desde el martes hasta el viernes. Hace todo el recorrido de todo lo que te va pasando física y emocionalmente. Ahora, si no podés más, prendelo, pero registralo por escrito, porque este material escrito es lo que nos va a ayudar a nosotros para poder encontrar esta reflexión y este análisis posterior de qué pasa durante un periodo de abstinencia. Entonces, los registros que ellos hacen por escrito, porque cada uno de ellos me entregó crónicas, ¿no?, de esos días de abstinencia, crónicas además súper, súper profundas, ricas en contenido, diarios, ¿no?, diarios de ese viaje, ¿no?, por el que ellos atravesaron. Y entonces, claro, todo lo que aparece fue impresionante. Entonces después lo que hicimos fue, con todo eso, con todo ese material escrito que ellos me dan, tomo las frases más relevantes, que eran más de 100, empapelamos todo el pasillo de la escuela media, ¿no?, lleno de frases, para que en algún punto pudiéramos hacer partícipe a todos de esa experiencia. De hecho, antes de que pudiéramos empapelar las paredes con estas frases, ya todos los de la escuela media sabían que el grupo de 4º año estaban haciendo este experimento, y entonces se generaban debates en el pasillo, ¿no? Ay, yo no podría hacerlo, porque también lo que hicimos fue poner frases antes de arrancar el experimento y el desafío, como para motivar, ¿no? Y también frases que lleven a los demás a cuestionarse a ellos mismos si podrían o no dejar el celular. Entonces se armaban debates entre los mismos alumnos de otros años. Algunos decían, ni loco, ni loca, y otros decían, quiero hacer esto, ¿no? Y este grupo, durante esos días, estuvieron como observadores. Entonces, alguna de las chicas en esas crónicas escribió, por ejemplo, que ella, estando como observadora en ese pasillo de su escuela, lo primero que pensó fue, ¿qué es toda esta fauna? Así, ¿no? Fauna, usó la palabra fauna. Otra de las chicas puso, me daba rechazo ver a todos con el celular en el pasillo. Entonces empiezan a tomar esa distancia y a conectarse con otras cosas, y aparecen frases muy movilizantes, ¿no? Porque tienen que ver con frases que nos dan información sobre, en algún punto, esta conexión, esta relación con el celular, que va más allá de una simple dependencia, ¿no? Y que está muy ligado al lado de la adicción, porque aparecen registros como me tiembla la pierna,
me transpiran las manos, me quiero comer las uñas. Esta sensación nunca la conocí en mi vida. Me habían dicho que el amor era fuerte, pero esto es más grande que el amor y más fuerte que la ansiedad. Otra de las chicas puso, no sabía qué hacer con mi tiempo, porque esto es lo que aparece en muchos registros, y acá me parece que hay un tema muy importante. No saber qué hacer con ese tiempo que se abre, que a mí también me pasó durante esos 30 días. Uno empieza a conectarse con una noción del tiempo que es diferente, un tiempo que por momentos se vuelve infinito. Es un tiempo diferente, pero es loco que yo lo esté contando, porque todos los que vivimos en la época analógica podemos entender de esto que estoy diciendo, ¿no? Esta noción del tiempo, que por momentos uno recuerda un poco románticamente, ¿no? Pero que hoy me parece que nos está pasando algo con esto de qué hacemos sí, con este tiempo que por momentos, y aparece esto en los adolescentes, es algo insoportable. Y es tan insoportable que algunos decían, reemplazo una pantalla por otra, porque la necesidad de pantalla me consume, porque quiero salir no aguanto más este sufrimiento, me aburro muchísimo. Entonces, ¿qué pasa con el aburrimiento? ¿Qué pasa que no podemos aburrirnos? Y esto no aparece solamente en los registros de los adolescentes, porque ahora después te cuento, cuando lo hago con el grupo de padres al experimento, adultos, y después con nuevos voluntarios, adultos mayores de 18, también aparece esto de qué pasa que nos está costando tanto poder aburrirnos, que nos está costando tanto poder concentrarnos, que todo esto se ve, digamos, a ver, atraviesa todas las edades, ¿no? Entonces, bueno, estos registros que me parecen sumamente ricos, en algún punto a mí me quedan ahí como un material que digo, tengo que seguir avanzando en esto, y trabajando en otra escuela, con niños ya, no adolescentes, sino niños de entre 7 y 10 años, estos niños en diferentes espacios empiezan a manifestar preocupación, inquietud, porque dicen, lisa y llanamente, que ven a su papá y a su mamá todo el tiempo con el celular. Entonces empiezan a manifestar frases como, si yo estoy viendo una película con mi papá se para, busca el celular y mientras vemos la película está ahí mirando su celular. Si estoy jugando un juego de mesa con mi mamá, mientras jugamos al juego de mesa, mi mamá chequea su celular. Si le pregunto una cosa, me responde 3 veces, ¿qué? No me escucha y me dice estoy trabajando. Entonces, todos los que tenemos hijos, digamos, asumimos que esto es una situación en la que estamos todos los días. Yo tengo una hija de 9 y una de 5, y esto es lo que a mí me pasa todos los días, digamos, no es que yo estoy con un pie afuera de esta problemática. Ellos nos están observando de esa manera, ¿no? O sea, están viendo este tipo de adultos. Y bueno, y a raíz de esto es que propongo al grupo de padres y madres, en un taller de crianza que tocaba dar, abocarnos solamente en ese taller al uso de las pantallas. Entonces, durante 1 hora y media nos ponemos a debatir, analizar, poner en común esta problemática, y cuando termina el taller, les propongo hacer el experimento de desconexión. Porque, de nuevo, una cosa es debatir, reflexionar y analizarlo racionalmente al tema, y otra cosa es ponerlo del cuerpo. Entonces, la propuesta fue dirigida a este grupo de padres y madres, y que sus propios hijos, incluida mi hija, porque yo también estaba en ese grupo, digamos, porque yo en esa escuela estoy como madre y psicóloga, que nuestros hijos estuvieran al tanto de este experimento que íbamos a hacer, porque es mostrarles a ellos también que este tema a nosotros nos inquieta, nos preocupa,
y que esto que ellos están observando en nosotros, no lo queremos dejar pasar. No queremos seguir naturalizando acciones que son nocivas en ese sentido, que tienen que ver con una ansiedad cotidiana, con vínculos que por momentos somos generaciones que estamos criando desde una comunicación muy valiosa, desde un afecto muy valioso, desde una demostración afectiva en nuestros hijos que quizás otras generaciones les costaba más. Y sin embargo, en esta época de crianza respetuosa, crianza positiva, ¿no? Sin embargo, en relación a este tema, me parece que tenemos mucho que trabajar y que recorrer y que pensar en ver si podemos cambiar algunas cosas. Porque hay algo que nos está, que incluso a nosotros nos está hartando, ¿no? Porque no hay persona con la que yo hable que diga, ay, sí, no sé cómo manejarlo. Me harta este exceso, ¿no? Pero por momentos, volver a esto, ¿no? Atrapado sin salida por momentos la sensación. Entonces, bueno, ¿qué hacemos en relación a estos vínculos, en relación a nuestra relación con nuestros hijos? Ellos hicieron el experimento y también tomaron registros escritos sobre esto que les iba pasando, que aparecía en las familias, y algunos de los niños y de las niñas también registraron qué pasaba, ¿no? En ese fin de semana. Las respuestas, en muchos casos, son muy parecidas a las respuestas que dieron los adolescentes. O sea, chicos y chicas de 16 años responden emocionalmente, físicamente, de la misma manera que respondemos los adultos. Entonces, acá hay un tema, me parece, ¿no? Porque si los síntomas, los signos, los indicadores de lo que es desconectarte tiene que ver más allá de la edad, entonces mi pregunta también ahora es, ¿qué pasa con la niñez? ¿No? ¿Qué pasa con la niñez en relación a este tema? Porque hay niños que están teniendo su primer celular a los 8, 9 años, ¿no? Un smartphone, o sea, no estoy hablando de un celular viejo, sino un celular inteligente. Entonces, si todos estos síntomas aparecen en nosotros y aparecen en los adolescentes, entonces por decante también van a aparecer en los niños. Ahora, no es lo mismo la niñez que la adultez. No es lo mismo el desarrollo madurativo, cognitivo, emocional y físico que tenemos nosotros, que tuvimos nosotros, al que tienen los niños y las niñas. Entonces, acá me parece que está, o por lo menos acá es donde yo estoy intentando poner el foco hoy en día, en relación a las edades más vulnerables. Y acá es donde a mí se me abren todas las preguntas y los interrogantes, y la gran pregunta que me empecé a hacer en relación a este tema de cuál es la edad conveniente para que un ser humano tenga ese primer celular. Y ahí sí es donde yo ahí empecé como a ponerme más firme, y ahí es donde yo realmente digo, no pueden tener niños y niñas celulares inteligentes. Habiendo opciones, además, de comunicación, porque yo entiendo que en muchísimas familias es necesaria la comunicación, porque ya prácticamente el teléfono fijo no está, los niños empiezan por ahí a independizarse, en el sentido de que se van a una fiesta, entonces, ¿cómo hacer para tener esa posibilidad de cuidar a nuestros hijos, estar comunicados, ¿no? Entonces ahí se entra como en un círculo complicado, porque la intención es cuidar, pero también en esa intención de cuidar, la balanza también se inclina hacia todo lo que pasa cuando ese niño tiene ese primer celular. Porque hay padres y madres que logran acompañar en tiempo y en contenido a esos hijos, esas hijas, pero hay muchísimos niños y muchísimos adolescentes que están a la deriva, que están solos viviendo la vida,
por muchísimas razones. Y en ese sentido, un celular inteligente, con el acceso a las redes sociales, con el acceso a YouTube, con el acceso a todas las páginas, podríamos pensar que es la prolongación misma de nuestra vida, en el sentido de, yo siempre pongo la misma comparación, ¿no? Como en algún punto dejar solo a un niño, a un preadolescente, con un celular, sin acompañamiento, sin mirada, es lo mismo a dejarlo solo en una gran ciudad. Yo no sé si alguien, ¿no? A ver, yo no dejaría sola a mi hija de 9 años caminar sola por una gran ciudad durante varias horas, porque va a estar expuesta a cosas que son muy riesgosas para sus 9 años. También va a estar conectada con cosas maravillosas, obviamente. Entonces, pero en la balanza, mi pregunta es, ¿qué pasa, no? Cuando exponemos a estos niños a todo ese tiempo y a todo ese contenido que ya sabemos y ya se empiezan a ver estos estudios de lo que está sucediendo, ¿no? O sea, el aumento, por ejemplo, en el consumo de pornografía en niños y en preadolescentes, a raíz de estar expuestos a las redes sociales. Y obviamente, como cuando cliqueas me gusta, ¿no? El mismo algoritmo te va llevando a esas nuevas imágenes, entonces se arma ahí un círculo vicioso en donde al niño, al adolescente, le van llegando nuevas imágenes de eso. Y, a ver, por poner el ejemplo, contenido pornográfico para un niño, para una niña, es igual a violencia. Lisa y llanamente, o sea, me agarro la cabeza, porque es como si de repente los adultos estuviéramos, no sé, a ver, yo entiendo que estamos viviendo épocas súper agotadoras, ¿no? En relación a lo que es lo laboral, lo social, la crianza. Estamos abarcando muchísimas tareas. Hombres, mujeres, cuidadores de niños, ¿no? Y desde ese agotamiento es que muchas veces se le da al niño la pantalla, porque estamos agotados. Entonces muchas veces la pantalla viene a servirnos, ¿no? Pero si uno realmente tomara conciencia de lo expuestos que están los niños y los adolescentes a esto, y que en algún punto está en juego la salud mental, y no solamente la salud mental, sino todo el proyecto del sentido de la vida. El año pasado, perdón si me voy por las ramas, bueno, el año pasado, a raíz de todo este tema, tuve la suerte de ser invitada a un encuentro en Bilbao, que se llevó a cabo el primer encuentro mundial sobre lo que es el ser humano contemporáneo en relación a la salud mental. Y todo ese encuentro estaba atravesado por el arte, o sea que había muchísimas intervenciones artísticas impresionantes. Porque claro, el arte viene a salvarnos. El arte es nuestro lenguaje universal. El arte puede acompañarnos y ayudarnos a canalizar el dolor, la tristeza, la angustia. De hecho, yo durante ese mes de abstinencia canalizo esa abstinencia a través del arte, a través de la literatura, a través de la escritura. Entonces, en ese encuentro, en donde había científicos, profesionales de la salud, activistas sociales, artistas, bueno, seres humanos de todos los países, Asia, o el continente, ¿no? Asia, África, América, bueno, todos cuestionándonos y preguntándonos sobre qué está pasando con el ser humano contemporáneo en relación a la salud mental y qué va a pasar, ¿no? En relación a este futuro. ¿Qué podemos pensar para este futuro en relación a la salud mental? Y hubo, entre tantos, un psicólogo, un neurocientífico, que me encantó, y sus palabras me quedaron resonando
porque en algún punto tienen que ver con esto que estamos hablando. Él durante muchos años se encargó de estudiar la salud mental y en base a sus investigaciones, llega a la conclusión, se llama Richard Davidson, llega a la conclusión, en sus investigaciones, de que la salud mental consta de 4 pilares. Y él dice, el primer pilar de la salud mental tiene que ver con la introspección, con la capacidad de insight, con la capacidad de poder conectarnos con nosotros mismos. El segundo pilar tiene que ver con la posibilidad de ser conscientes, de ser conscientes del momento que estamos viviendo, de tener la conciencia del presente, ¿no? Después el tercero tiene que ver con la posibilidad de conectarnos, es decir, si uno tiene la posibilidad de ser consciente del momento que está viviendo, que también tiene que ver con la calma, y también tiene la posibilidad de tener esa posibilidad de introspección, de contacto con uno mismo, entonces uno puede llegar al tercer pilar, que es la conexión con los otros, los vínculos con los otros seres humanos. Y por último, la motivación y la capacidad, desde esa motivación, de pensar en un proyecto de vida. Saquemos la palabra éxito, saquemos la palabra, no tiene que ver con el éxito, y ni el rendimiento, ¿no? Que hoy nos está atravesando a todos de... ¡ah! No, tiene que ver con la capacidad de encontrarle sentido a nuestra vida, de armar un proyecto de vida que le dé significado, ¿no? A nuestra existencia. Entonces, introspección, conexión con los demás, conciencia sobre el presente, motivación para poder armar un proyecto de vida. Esto tiene que ver con la salud mental. Entonces, cuando yo escucho eso, me pregunto instantáneamente, ¿cómo puede hacer un niño, adolescente o adulto joven para pensar en la posibilidad del sentido de la vida, que ya de por sí es muy complejo, ¿no? Para poder tener conexión con uno mismo, para poder encontrarle significado al silencio, a la soledad, a esos estados en donde uno desde ahí puede pensar en crear algo, en encontrar sus propias ideas. ¿Cómo es posible crear eso si uno pasa 7 horas en las redes sociales? ¿Cómo aparecen muchos registros de los adolescentes? Que ponen, paso 50 horas por semana con el celular, en tiempo en pantalla, 50 horas por semana. Entonces, mi pregunta es esa, ¿no? ¿Qué pasa? Porque acá está en juego esta salud mental. Está en juego la posibilidad de pensar en una calidad de vida que sea significativa. Entonces, nosotros los adultos ya tuvimos ese recorrido, supuestamente. Supuestamente tenemos las herramientas. Digo supuestamente porque hasta me lo pongo a preguntar, porque a nosotros este tema nos está atravesando igual. Digamos, la concentración también es un tema para nosotros hoy en día. La ansiedad también es nuestro tema, digamos, no es que estamos hablando de qué le pasa a los niños o a los adolescentes, en todo caso ellos son nuestros espejos, ellos están reflejando lo que estamos viviendo nosotros, que en algún punto nosotros como adultos somos los que estamos permitiendo que esto pase en estas etapas de sus vidas, ¿no? Y somos nosotros los que estamos mostrándoles una forma de hacer el mundo. Entonces, es súper complejo, porque en la medida en que nosotros no asumamos que somos vulnerables a esto y estamos frágiles ante esto, no vamos a poder ayudarlos a ellos a buscar formas más creativas, más sanas para lo que se viene. Este es mi planteo hoy en día, ¿no? ¿Cómo podemos pensar a las nuevas generaciones? Yo estoy súper confiada realmente en que podemos pensar en opciones más sanas para las generaciones que se vienen. Yo les conté que tengo mi hija de 9 y de 5, y yo soy pero optimista
para esas generaciones que se vienen, de pensar que desde el celular, porque estamos hablando, hoy estoy hablando del celular más que nada, hay opciones posibles. Hace 2 días el ministro de Educación de Países Bajos anunció que desde el 1 de enero del 2024 las escuelas van a prohibir el uso de smartphone en sus estudiantes, de escuela media. Porque, en base a los estudios científicos, se demuestra que la concentración se ve totalmente interrumpida, está ahí. Ahora, está buenísimo, está buenísimo. Ahora, mi pregunta es, la escuela tiene muchísimo para hacer, pero si estamos diciendo que la concentración está en riesgo, ahora también hay que preguntarnos si es que consideramos que la concentración es un valor, si es algo que nos conviene defender, digamos, ¿no? Pero digo, también podríamos pensarlo dentro del hogar a eso. Si sabemos que la concentración está ahí, ¿no? Como en arena movediza. Defendámosla desde el hogar también. Porque creo que la concentración tiene que ver con esto que hablábamos antes, la posibilidad de generar espacios propios, ese cuarto propio, ¿no? Desde donde surge la posibilidad de pensarse a uno mismo, de conocerse, de confiar en uno mismo, ¿no? Sin tanto ruido de afuera, después de conectarte con los demás. Entonces está todo muy relacionado. Bueno, es un tema inquietante. Yo después de haber hecho esta experiencia con adolescentes, con padres, lo que empecé a hacer es a convocar voluntarios mayores de 18 años que estuvieran interesados en hacer esta experiencia de desconexión. Los convoco de forma online, me están llegando gente conocida y desconocida, y cuando me llega, estoy interesada en hacerlo, yo les mando un archivo individual con todos los pasos a seguir sobre esa experiencia de desconexión que dura 4 días. Y lo que está permitido y lo que no está permitido durante esos 4 días. Lo que yo les envío es, como decirlo, el ideal de desconexión. O sea, esto sería el ideal. Si vos podés hacer esto durante estos 4 días, buenísimo. Ahora, si vos estás interesado en hacer la experiencia de desconexión, pero realmente, por ejemplo, hay un día en que realmente, a ver, por cuestión de seguridad tenés que prenderlo, perfecto, digamos, es una experiencia que se puede adaptar también, ¿no? Porque siempre en algún punto, aunque no puedas hacerla desde ese lado, digamos, que yo propongo, siempre hay algo que a la persona lo enriquece, ¿no? Entonces, está, digamos, está propuesta como para quien quiera hacerlo, ¿no? Y ahora, junto a Municipio Saludable de San Martín de los Andes, también estamos convocando voluntarios de manera presencial, que ya la semana que viene nos estaríamos conectando con estos posibles voluntarios para seguir adelante con esto. Bueno, Clary, recién te escuchamos perfecto, pero te quedó un poquito la cámara congelada, así que voy a aprovechar para hacerte una pregunta. Y es esto que vos venías diciendo me quedó que comentabas que los papás están mirando una película y agarran el celular y hacen otra cosa. En algún momento este concepto del multitasking o la multitarea fue considerado como una habilidad de la época. ¿Vos qué pensás de eso? Yo creo que es una habilidad. Absolutamente. Poder hacer y poder estar en muchos lugares al mismo tiempo es una habilidad. De hecho, en lo que es la crianza de un hijo, es una súper habilidad. El tema es que, como con cualquier habilidad, yo creo que hay que saber y tomar conciencia, como con cualquier virtud. Digamos, cualquier virtud también puede ser defecto, entonces hay que saber, yo creo, cuándo usarla, cuándo aplicarla, en qué momento.
¿no? Ser conscientes de eso, me parece. A ver, cuanto más conciencia tiene uno de sus habilidades, de sus defectos, de lo que genera esas posibilidades y esas capacidades humanas, más libertad y más posibilidad de poder aplicarlas en el momento justo o con la persona justa, en el sentido de que si vos estás viendo una película con tu hijo, a veces uno recurre al celular. Tampoco es tan terrible. Tampoco es, a ver, digo, pero por ahí si estuviste ya todo el día, por ejemplo, si estuviste todo el día con esa misma habilidad del multitasking y tu hijo al lado, y bueno, quizás ahí ya es un exceso, pero si durante todo el día estuvieron, comieron, charlaron, tuvieron su tiempo, sí. Si estás viendo una película con el celular al lado, tampoco es tan terrible. Yo creo que ahí tiene que ver con el criterio y el sentido de uno propio, ¿no? De saber cuándo y cómo. Por eso no creo que es que el multitasking sea un defecto, para nada. Puede ser un defecto, pero es una gran virtud, como todo. El celular es lo mismo. Entonces, esto es lo complejo, porque en algún punto nos convoca a nosotros los adultos a ser los criteriosos, a saber cuándo y cómo. Y acá es donde me parece que en los últimos años se nos vino encima esto y ahora es que estamos intentando frenar. Porque ahora se nota que estamos intentando frenar un poco y reflexionar sobre esto que está pasando. Y bueno, por eso yo soy muy optimista, porque siempre que uno tiene la posibilidad de reflexionar, aparecen las posibilidades de cambio. Y hay muchos seres humanos intentando cambiar muchas cosas para bien, y para generar algo sano, y para cuidar a la niñez y para cuidar a la adolescencia. Entonces yo confío en eso absolutamente. A raíz de todo esto, de todo esto, todo este proceso de investigación, también se me ocurrió, ahora lo voy a mostrar, a ver si después les puedo mandar la imagen, ¿no? ¿Qué pasaría? Esto es una idea tipo lluvia de ideas, ¿no? Porque nunca me gusta plantearlo como que esto tiene que ser así. Pero, ¿qué pasaría si, como sucedió con la ley de etiquetado de alimentos, en donde vos abrís un paquete de papas fritas y te dice exceso de sodio, exceso de calorías, grasas saturadas, o abrís un paquete de cigarrillos mentolados, yo fumo cada tanto un mentolado, y te dice, fumar puede provocar ataques cardíacos, fumar puede interrumpir el desarrollo del feto, no no es recomendado, no, prohibido para menores de 18 años, ¿no? Entonces, hay objetos de consumo social que te dan mucho placer, que te dan mucho disfrute y que habilitan a generar momentos y que en algún punto, si uno no los usa en exceso, no pasa nada. A ver, yo creo, por ejemplo, los médicos en general dicen, si te fumas un cigarrillo por día, no pasa nada. Ahora, lo peligroso es el exceso, ¿no? Si te comes 3 papas fritas, un bolsito de papas fritas, no pasa nada. Ahora, un paquete entero de papas fritas, mirá todo lo que tiene. Ahora, ¿qué pasaría si con el celular pudiéramos informar a la población? Porque acá estamos hablando de salud física, mental, emocional, psicológica, cognitiva, ¿no? El uso excesivo del celular puede causar adicción, ansiedad, depresión, déficit de imaginación, trastorno del sueño, baja autoestima, irritabilidad, problemas en la vista, falta de concentración, trastorno de la autopercepción, entre algunas, porque tenemos más, ¿no? No recomendado para menores de 16 años. Acá, esto yo lo inventé, ¿no? A modo de seguir debatiendo, porque acá podemos seguir debatiendo. ¿Qué es exceso? ¿No? Para mí el exceso puede ser 1 hora de uso. Para otra persona pueden ser 5 horas el exceso. Acá me parece que hay que debatir qué es exceso.
Y por otro lado, también se pueden debatir franjas de edad. Yo establezco y pienso la edad de 16 años porque en algún punto también lo pongo en paralelismo con que a los 16 años una persona está habilitada, con el aval de sus padres, de sus madres, a sacar el registro de conducir. O sea que socialmente es una persona que supuestamente desde exámenes psicofísicos está madura, física, cognitivamente, para poder usar un auto. Y un auto es una herramienta que está buenísima, te conduce y te lleva a lugares de acá para allá, pero también potencialmente puede hacer mucho daño a uno mismo y a otro. Entonces, el celular, las redes sociales y todo lo que a lo que uno accede con un celular como herramienta, y como uno de los chicos adolescentes puso, herramienta y parásito, las dos cosas al mismo tiempo. El celular también es eso. Uno puede hacer mucho daño a otro y te pueden hacer mucho daño. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la edad conveniente para que una persona tenga ese primer celular? Porque hay que estar preparado emocionalmente, cognitivamente, para todo a lo que uno está expuesto cuando tiene ese primer celular. Hablamos de ciberbullying, hablamos de acoso, hablamos de todo esto que tiene que ver con la exposición ante otros desconocidos también. Entonces, acá está en juego esto, ¿no? En relación a la niñez y a la adolescencia. Podemos debatir, yo creo que está buenísimo que debatamos cuál es la edad ideal. Algunos dicen 14, otros dicen 13, ¿no? Pero hay que debatirlo, yo creo. Y hay que dejar de naturalizar como que este aparato está buenísimo para un niño de 9 años. En muchos casos me empiezan a llegar estas situaciones de, ¿sabés quién me recomendó que le diera el celular a mi hijo? Mi abogado, porque claro, como su papá y su mamá, o su papá y sus cuidadores están separados, el niño o la niña necesita estar comunicada o comunicado con su familia. Pero ante eso hay opciones más creativas. Y ahí es donde yo digo, podemos ser más creativos los adultos. Podemos cuidar a nuestros hijos más. Nokia acaba de sacar, hace un tiempo, un celular que se llama Nokia Flip, que tiene la pantalla moderna, que tiene mensaje de texto, llamadas y fotos. ¿Por qué no darle a un niño de 9 años ese teléfono si necesita estar comunicado, por ejemplo? Y no lo expones. Preguntas que me voy haciendo, ¿no? O sea, preguntas. Porque en algún punto, una vez que se entrega ese primer celular, es un camino sin retorno. Y es una batalla con la que lidian los padres y las madres todos los días. Todos los días. Y muchos de ellos terminan en este círculo del que ni siquiera están convencidos, porque tienen que empezar a bajarse aplicaciones los padres para poder rastrear las páginas, los contenidos y el tiempo en el que están sus hijos con el celular. Entonces terminan siendo un tipo de padres y madres que ni siquiera están convencidos de ser, porque a nadie le gusta leer el diario íntimo de su hijo. Pero ¿qué pasa? Como el hijo está en riesgo, lo tienen que cuidar. Entonces se bajan esas aplicaciones. Entonces entran en este círculo de control que no es positivo a la larga. Entonces, digo, a ver, y muchos también terminan dando ese primer celular porque entiendo que si no, el propio hijo se queda fuera del grupo. Una amiga mía, sin ir más lejos, su hijo de 12 años, hasta el año pasado no tenía celular, todos los del grupo tenían. Y ella intentando, no, y a los 13 se lo dio, porque se quedaba fuera el hijo. Y no está muy convencida de habérselo dado. Entonces,
es esto, ¿no? O sea, también se abre la pregunta, muchísimas preguntas, sobre la posibilidad de que entre los mismos grupos de padres y madres se pueda hablar sobre esto y se puedan llegar a acuerdos comunitariamente. Porque si no, todo queda como muy aislado, ¿no? Un poco el síntoma de nuestra época también, ¿no? Esta cosa medio cada uno en la suya, pero en la medida en que los padres y las madres pueden tener esos espacios de conversación, es más fácil poder llegar a acuerdos, es más fácil encontrar estrategias comunitarias, colectivas, que es lo que nos dan la fuerza también para poder encarar este tema. Si no, uno está muy solo, intentando ahí con su banderita, ¿viste? Cuidar al hijo. Somos seres Sí. humanos sociales, podemos cuidarnos entre todos. Me parece súper interesante también tu abordaje, Clary, porque muchas veces tratamos directamente el problema de los celulares, el consumo de celulares directo como un problema de las infancias y adolescencias, y acá es un poco hacernos cargo que los adultos también estamos teniendo un problema, que estamos mostrando una forma de consumir este tipo de contenidos y al tiempo que estamos con los dispositivos, así que es para pensar también si nuestros hijos están muchísimo tiempo con el celular, es que están viendo en casa. ¿Cuánto tiempo estamos nosotros con el celular? ¿En qué momento el celular está presente en nuestra dinámica familiar? Así que te quiero invitar, si querés contarnos cómo hacer, si queremos ser voluntarios de tu estudio y hacer esta experiencia 4 días sin redes. Bueno, el que esté interesado, la que esté interesada me puede escribir. Yo uso Instagram para poder transmitir todo esto. A veces me cuestiono, ¿no? O sea, todo esto. Clara Oyuela. Me pueden escribir por privado, después yo les doy mi WhatsApp, entonces seguimos ahí en comunicación más personal, más práctico, y yo les mando un archivo que se llama Desafío de Desconexión, y ahí en ese archivo es una carilla, todos los pasos a seguir. Lo que yo después les pido siempre es la dirección de email, porque entonces yo durante esos 4 días les escribo un email para ver cómo van, y una vez que terminan la experiencia, me mandan sus registros escritos, que no tienen que ser, a ver, hay gente que por ahí lo hizo hace poco alguien que es guionista, escritor, entonces armó un diario de viaje, ¿no? Yo siempre ahora lo propongo muy... A mí me vino esta imagen del Patagonia Express, ese tren de la Patagonia del que hablaba Luis Sepúlveda, y toda esta magia del Patagonia Express, como ese tren que te lleva a la vastedad del mundo, ¿no? Y yo lo propongo desde ese lado, ¿no? Como durante 4 días pensarlo como un juego de volver al anonimato, a la belleza del anonimato, a la belleza de la charla de café, a ese mundo que se abre ampliamente, a ser un observador de este mundo. Y el Patagonia Express, para mí, tiene es poético. Y para mí es volver a la poesía. Yo relaciono muchísimo este tema y sigo mucho a este filósofo de Corea del Sur, que tiene un nombre que no lo voy a decir bien, Byung-Hun Chang. Me parece brillante todo lo que él analiza de esta sociedad. Lo que pasa que yo formo parte de esta mayoría. Yo nunca voy a poder estar con un pie afuera como él, de manera tan, tan firme. Bueno, quizás sí, por ahí algún día sí, no lo sé, pero no es mi intención hoy, o sea, no es mi deseo hoy no tener celular. Mi deseo es poder reflexionar y buscar formas creativas y sanas de poder seguir usando el celular de una manera un poco más consciente. Y de lograr cambios en lo que es la niñez, eso seguro. Hacia ahí intento ir. Y si se llegara a pensar en ese etiquetado de celular, bueno, sería como
el último eslabón de todo este proceso, pero paso por paso, en el idealismo. Y bueno, es esto, ¿no? Este filósofo habla todo el tiempo sobre la belleza de la poesía, recuperar la poesía. Él es muy firme en eso y dice, esto nos sacó la poesía, ¿no? Él, bueno, es muy, muy firme, le da con todo. Pero bueno, esos 4 días de subirse al Patagonia Express tienen que ver con esa búsqueda, de al menos pensarnos durante 4 días desde otro lado y ver qué aparece desde el cuerpo, porque eso es lo interesante, que desde el cuerpo aparecen las pistas. Cosas. Sí. Bueno, Clary, muchísimas gracias por esta hora compartiendo tu experimento, tu experiencia, tu trabajo. Quiero agradecerle también a la gente que está del otro lado por haber participado, por haberse quedado con nosotras hasta el final. Y como siempre terminamos estas clases pidiéndote que nos compartas, ya compartiste muchas preguntas y nos quedamos pensando, me gusta que nos quedamos pensando con liviandad, sin esta cuestión de la culpa y focalizar en qué hacemos mal, sino qué podemos hacer para mejorar. Pero te pedimos una última pregunta para cerrar esta clase, porque nos gusta seguir pensando y reflexionando sobre estos temas. Sí, bueno, gracias por este rato, me encantó. Sí, y para mí la idea es esta, ¿no? O sea, en ningún momento transmitir ni pensar en vivir esto con culpa, con responsabilidad. O sea, con responsabilidad poder disfrutar de esto que nos da la tecnología y cuidar a la niñez y a la adolescencia. Ese es mi foco. La pregunta, bueno, son varias, ¿no? ¿Cuál es la edad más conveniente para tener un primer celular? ¿Cuál es la edad conveniente para tener un primer celular? Y a mí no es una pregunta, es como una palabra que me aparece en relación a todo esto, y tiene que ver con la palabra vulnerabilidad. Siempre me aparece esta palabra, porque en algún punto esta complejidad de nuestra relación como seres humanos con el celular y con el mundo de las redes sociales, y en algún punto nos viene a mostrar algo de nuestra vulnerabilidad humana y de nuestra necesidad de encontrarnos. Por eso yo no minimizo para nada el contacto que se puede tener en las redes sociales. Pero es complejo y es esto, ¿no? Habla de nuestra necesidad de contacto y de encontrarnos y de apego. Entonces, es esto, reconocernos vulnerables, reconocernos necesitados, que nos necesitamos los seres humanos y que necesitamos el contacto. Es eso, el vínculo. Nos quedamos pensando, las palabras también nos motivan a pensar, el vínculo, la vulnerabilidad, la protección, la defensa en cierto punto de las infancias, en ese momento de que sigan siendo chicos, y me quedo con esta frase también tuya de si dejaríamos solo a nuestro hijo, hija o al niño que tengamos cerca en una ciudad desconocida y grande, solo. Así que nos quedamos también pensando en eso, te agradecemos muchísimo, llegamos hasta acá y los invitamos, como hicimos al principio, si no lo hicieron, a suscribirse a nuestro canal para seguir estas novedades y estos encuentros que hacemos por este canal. Les mandamos un abrazo, muchísimas gracias Clary, y nos saludamos hasta la próxima. Que estén todos muy bien.